Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com. También seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, Reporte Médico RD. Está en circulación nuestra nueva portada, nuestra nueva revista. En portada traemos a la doctora Taylis Luna, cirujana plástica oriunda del Cibao. Y la pueden encontrar a nivel nacional. Hoy tenemos un programa bastante especial, me gusta mucho el tema de hoy. Es una enfermedad un poco común dentro de las patologías y nos acompaña nuestra ya querida doctora Karina Núñez, traumatóloga, especialista en cirugía de manos y parte también de nuestro staff en Reporte Médico. Hoy vamos a hablar de la enfermedad de Kienbock. Doctora, bienvenida a Reporte Médico. Gracias por invitarme nuevamente. No, para nosotros es un placer tenerla. Doctora, vamos a hablar de la enfermedad de Kienbock y a propósito de que en esta edición de Reporte Médico usted hizo este trabajo para Reporte Médico. En la página 52, las personas que están sintonizando nuestro programa pueden ir y ver el artículo de la doctora Karina. Vamos a colocarlo también en pantalla en este momento y vamos a hablar qué es la enfermedad de Kienbock. La enfermedad de Kienbock es una enfermedad caracterizada por una necrosis avascular del hueso semilunar. Es uno de los principales huesos del carpo, es llamado la piedra angular. Okay. Y por eso me motivé a escribir ese artículo, porque es un tema y una patología poco común, pero que da muchísima sintomatología y muchísima limitación. Y el que no conoce de ella la puede pasar desapercibida. Sí, yo me imagino que dentro de la consulta, como usted dice, es una patología no muy poco frecuente, pero dentro de los procesos que acarrea tener la patología, esa parte de que se necrose la parte... la piedra angular del exacto, yo me imagino que debe ser muy doloroso y padecerla. Entonces vamos a hablar un poco de esa patología el día de hoy. Y vamos a hablar un poco quién fue el que la descubrió. Vamos a hacer algo de historia para comenzar el programa. Claro. El que la descubrió fue Robert Kienbock, por eso se llama la patología enfermedad de Kienbock. Él fue quien hizo un estudio con diferentes pacientes del origen traumático de la enfermedad, porque tiene un origen no traumático y un origen traumático, y él fue quien puso énfasis en estudiar tanto el origen traumático de la enfermedad, estudiar la diferente forma de irrigación del hueso semilunar para definir en este caso qué tipo de clasificación podríamos dar y qué tipo de tratamiento, dependiendo del estadio en que se encuentre, podemos llevar a cabo. Dentro del proceso, desde que se descubre la patología, imagino que al día de hoy los tratamientos han evolucionado, ha pasado por muchas quizás modificaciones de tratamientos, ¿verdad? Imagino, o se ha mantenido desde el principio hasta el final la misma base de tratar la enfermedad. No, el tratamiento de esta enfermedad es muy
delicado, ya que el tratamiento la mayor parte de casos se hace con microcirugía, injertos óseos vascularizados de otras zonas anatómicas, como de la porción del tercio distal del radio, del segundo metacarpiano. Son cirugías muy laboriosas que se llevan a cabo para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, por eso el énfasis en conocerla, en llegar a tiempo a la consulta para uno poder diagnosticarla y evitar que la necrosis del hueso semilunar sea total. Bueno, como no es una enfermedad que esté a simple vista, ¿verdad? Sino es que son síntomas que tiene el paciente. Vamos a hablar cuáles son esos síntomas más comunes que se empiezan a presentar para la patología. Los síntomas más importantes y más frecuentes son el dolor en la muñeca, aumento del grosor, inflamación, dificultad para sostener los objetos, o sea, para la prensión. Esos son los síntomas más comunes de la enfermedad. Ok, y dentro del punto de vista, cuando el paciente llega a... ¿cuál es el estudio inmediato que se... El estudio inicial es una radiografía ¿Cómo? simple, porque ahí vemos si hay alguna esclerosis subcondral a nivel de los huesos del carpo, alguna limitación. Ya luego, con las resonancias magnéticas nucleares y eso, confirmamos más y las resonancias. Ok, y en el momento, o sea, ¿en qué momento se detecta? ¿Con qué? Ya a partir del estadio 2, que hay una necrosis un poquito más importante de lo que es el hueso semilunar, con una tomografía axial computarizada con reconstrucción 3D podemos ver mejor la vascularización y la... Sí. No, imagínate, usted está hablando de imágenes 3D y todo eso que Kingbok no tenía en su momento. La evolución ha permitido... Inicialmente era con una radiografía simple. Ok. Con una radiografía simple uno pudiese detectar. Dentro del proceso, acá en República Dominicana, ¿ha detectado esa patología en algunas personas, algunos pacientes? Aquí en República Dominicana no. Pero durante mi formación en Venezuela, sí. Okay. Me imagino que por la cantidad de población y eso, como no es tan común. Sí, claro, exacto. Pero aquí en República Dominicana no todavía. ¿Hay alguna tendencia hereditaria para pasar por esta patología? Hay factores que predisponen la enfermedad. Por ejemplo, en los pacientes que tienen el color de iris claro de los ojos, el pelo rubio. En ese tipo de pacientes, en pacientes que tienen una pubertad tardía, puede ser más frecuente. En pacientes masculinos, entre los 20 y 40 años, más común la patología. Y dentro de Venezuela, háblenos un poquito, ¿cómo le tocó afrontar el caso dentro del punto de vista clínico? Dentro del punto de vista clínico, el paciente presentaba muchísima limitación para realizar sus actividades diarias, porque esta patología es más frecuente en pacientes que realizan muchos trabajos manuales, por ejemplo, carpinteros o personas que trabajan mucho con la mano. O sea, se agudiza con el proceso de trabajo manual. Sí. Correcto. Qué bueno. Vamos a hablar sobre la parte ya... ¿qué le espera a un paciente con el Kingbok? ¿Cuáles son las fases que tiene? Sí, son 4 fases. Si el paciente ya llega en una fase 4, ya donde hay una necrosis avascular del semilunar completa, total, no hay mucho que hacer. Wow. La fase idónea para que el paciente sea tratado y no tenga consecuencias posteriores a su diagnóstico es la etapa 2, porque es la etapa en que ha iniciado la necrosis, pero no está totalmente muerto el hueso semilunar, sino que existe la posibilidad de uno colocando injerto óseo con vascularización, nutrir esa parte que se está muriendo del hueso semilunar para evitar que este se necrose completo y evitar el colapso del hueso. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en Reporte Médico y ya volvemos con la enfermedad de Kingbok, hoy con la doctora Karina Núñez. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes,
En Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, ya estamos de vuelta en Reporte Médico, hoy hablando con la doctora Karina Núñez, especialista en manos, en cirugía de manos y traumatóloga. Hoy hablamos de la enfermedad de Kienbock. Ya en el segmento pasado hablamos de un poco de los tratamientos, hablamos un poco de los síntomas, pero normalmente los pacientes tienden a querer solucionar todo por sí solos. Y entonces dentro de la pausa estábamos conversando con la doctora de que todos los pacientes quieren sobarse y ya aliviarse. Doctora, ¿qué pasa con esos pacientes que tienen la patología y que no quieren acudir, que no quieren chequearse como debe? Sí, las patologías de mano no se quitan solas. Las patologías de mano hay que estudiarlas. ¿Para qué? Para diagnosticarlas a tiempo, porque marca mucho la diferencia. Un paciente que dándole largas al asunto, sobándose, llegue ya tardíamente, ya no hay muchas opciones terapéuticas. Si llega en una etapa 4, así llega en una etapa 2. Entonces, mi recomendación es inmediatamente el paciente presente sintomatología como dolor en la muñeca, aumento del grosor de la muñeca, aumento de volumen, inflamación, limitación para la realización de sus actividades diarias. Tiene que acudir, ¿para qué? Para nosotros, como especialistas, hacer los estudios de lugar y poder diagnosticarla a tiempo para un tratamiento adecuado. Los analgésicos, las moléculas, ¿qué tanto pueden actuar para mitigar el padecimiento? Los analgésicos van a mitigar un poco el dolor, pero la parte, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Kienbock que es provocada por un déficit en la vascularización del hueso, un medicamento analgésico no va a trabajar en ese nivel. Okay. Cuando hablamos de la necrosis dentro del hueso, ¿cómo acciona el hueso dentro de la patología? ¿Cómo? En el caso del semilunar, el semilunar tiene hay pacientes que tienen diferentes tipos de irrigación, presentan diferentes formas de irrigación. Por ejemplo, un 8% de la gran mayoría de los pacientes solamente tienen irrigación por una vía, por la vía palmar. Entonces, si ese paciente que solamente tiene una sola vía de irrigación, que no la tiene tanto palmar como volar, se ve obstruida esa parte palmar de la irrigación, ese 8%, la necrosis puede ser más rápida, a diferencia de un paciente que presenta un semilunar con una irrigación en forma de Y o en forma de I o en forma de X, que tiene una red vascular de diferentes orígenes, es más difícil que se necrose porque, se le obstruye la parte palmar, pero le queda la volar. Puede ser, después de que se haga ya la cirugía, todo esto, que vuelva a aparecer, que se pueda volver a necrosar esa parte nuevamente o otra parte área. Si el paciente continúa realizando las labores que lo provocaron, claro que sí. Y más que es una irrigación, en este caso, que se trasladaría de otra zona anatómica, como les comentaba anteriormente, del tercio distal del radio y del segundo metacarpiano, que es el procedimiento que más se realiza en esos casos. Interesante esto que conversamos el día de hoy con la doctora Karina Núñez. Doctora, para las personas que quieran ir a su consulta y que quieran verse con usted. Bueno, estoy en la Torre Profesional de Corazones Unidos,
en el consultorio 306 y en la clínica Cruz Jiminián en el consultorio 603. Y bueno, también pueden buscar a través de www.reportemedico.com en cualquiera de nuestras ediciones, pueden ver nuestra guía médica y ahí van a encontrar en la parte de traumatología a esta doctora que es parte de nuestra comunidad médica y que hoy nos trajo esta interesante patología como es la enfermedad de Kienbock. Bueno, no nos queda más que despedirnos hasta una nueva oportunidad. Doctora, unas últimas palabras para los pacientes. Los pacientes, no esperen que las patologías de mano se van a quitar solas, no se quitan solas, tienen que acudir. Sus redes sociales, que no las hemos comentado, vamos a comentarlas. Me pueden buscar DRA.Karina Núñez, ese es exacto. Instagram. Bueno, muchísimas gracias y a todos ustedes por acompañarnos hasta este momento. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.